6 de mayo, Día de las Infancias y Adolescencias libre de etiquetas. ¿De qué se trata este día? ¿Qué actividades han llevado adelante? ¿Y cuáles son los planteos que se realizan desde la red Forum Infancias? Forum Infancias tiene sede en Luján y una de sus integrantes es Lorena Senese, que muy gentilmente nos atiende. Lorena, ¿qué tal? Buen día, Alejandro Eschafino por acá. Hola, buenos días Alejandro, buenos días a todos y todas que están escuchando. Más que nada te agradezco este espacio para poder un poco contar, como bien decís, estas dudas o estos interrogantes que aparecen en relación a este día. Sí, un día que fue instaurado, ¿hace cuánto tiempo? Mira, un poquito para situar por qué nace este día, tiene estrecha relación con lo que nombrabas, que es el Forum Infancias. Forum Infancias es un movimiento federal, digamos, atraviesa a todos distintos lugares del país, de profesionales de diferentes disciplinas, de la salud, de la educación y las ciencias sociales, que empezaron a reunirse hace 18 años, exactamente, hoy, para problematizar y preguntarse sobre los sufrimientos o padeceres de las infancias y adolescencias, ¿no? Entonces, sitúan este día, 6 de mayo, como su creación y tuvieron el deseo de que este día sea como de conmemoración y recordado como el Día de Infancias y Adolescencias Libres de Etiquetas, que es el lema que moviliza esta red federal. Perfecto. ¿Y que pone el foco en qué problemática, en qué cuestión? Bien. La mayor problemática o foco que pone es poder pensar que hoy en día estamos atravesando tiempos muy apresurados, con una constante demanda, ¿no?, de una aceleración de nuestra vida cotidiana, y que los diagnósticos y los procesos de las infancias y adolescencias también están atravesando esto. Entonces, hay una cuestión a perder de vista la subjetividad y al niño o adolescente que está sufriendo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa con lo que le pasa a los niños y adolescentes? Poder escucharlos, frenar nuestros tiempos, entender que un diagnóstico no es directamente una patologización, que es un poco a lo que se espera. Que atrás de un diagnóstico, que muchas veces es algo que se espera en las familias, ¿no? Porque cuando uno acompaña a niños o adolescentes que están sufriendo, a veces necesitan un diagnóstico y es certero, pero muchas veces también es importante entender en qué contexto se da, cuál es la historia, cuáles son los vínculos, cuáles son los lazos, ¿no? Poder escuchar qué hay más allá de un diagnóstico y poder acompañar, que es lo que más se apunta, ¿no? A poder tener una mirada situada, a entender qué le pasa y cómo acompañar. Para problemáticas complejas la respuesta también tiene que ser compleja y no quedarnos solamente con una sola área de problema, ¿no? Entonces decimos que un comportamiento no necesariamente es un diagnóstico. Estar disponibles para escucharlos y para acompañar, principalmente. Uh-huh. Hablaste de un diagnóstico, no es una patologización. ¿Cuál es la diferencia entre un término y otro? Claro, un diagnóstico es un proceso al que uno llega, ¿no?, después de determinar distintas situaciones. Bueno, estamos hablando en salud mental, ¿no? Uno podría decir también en distintos ámbitos, uno llega a un diagnóstico porque es un criterio. Y muchas veces, como te decía, para muchas familias es un derecho recibir ese diagnóstico. El problema es qué se hace con eso, ¿no? Un diagnóstico muchas veces tranquiliza, ¿no? Cuando uno no sabe lo que tiene, no sabe qué tiene tu hijo, no sabe qué tiene uno, que te digan qué pasa o qué tenés, eso puede ser muy salvador. El problema es cuando eso se convierte en un sello que te acompaña de por vida, ¿no? Entonces ya no es un problema, vos no sos esa persona que tiene una historia, un sentimiento, una forma de pensar, sino que es el sello que te acompaña en ese diagnóstico. Eso es lo que un poco se llama como la patologización, como que ya dejamos de ver a la persona y lo que estamos viendo es solamente un diagnóstico. Entonces, esto es una invitación a poder concientizar que atrás de cada diagnóstico, ¿sí?, hay un niño, hay una familia, hay un contexto, a poder volver a esos tiempos, ¿sí?, y a tampoco apresurar esos diagnósticos y que sean realmente interdisciplinarios, ¿no?, que puedan ser acompañados.
Ujú. Lorena, No sé si voy respondiendo a tus preguntas. Sí, por supuesto, con mucha claridad. Y es interesante, por eso queríamos aprovechar este día para poder profundizar en esta cuestión que se viene planteando desde hace años como una problemática y tiene que ver casi que ante cualquier tipo de actitud, pongámosle un término muy coloquial, un poco liera de un pibito, medio bochinchero, ya se empieza a hablar de determinadas cuestiones que ameritan o que llevan a, por ejemplo, medicar a nenes, a nenas cada vez más chiquitos. ¿Eso es concreto, es real, viene creciendo, en qué instancia se encuentra? Sí. Ese es otro aspecto de los cuales Forum también hace hincapié, que hace una diferenciación entre medicar con criterio y la medicalización, ¿no? No, nadie desconoce que hay veces que son necesarias las medicaciones y que ayudan y organizan, pero el problema es cuando todo es masivo y cuando terminamos medicalizando la vida cotidiana, ¿no? Es un poco lo que también transcurre. Esto que vos decías, venimos con un sistema que también nos ha ido diciendo que todo comportamiento que se corre de lo que uno espera que debería estar es inadecuado y tiene un título, un rótulo o es una patología. Entonces, algún niño también pueden estar sufriendo por otras cosas. Digo, un niño que en la escuela empieza a cambiar la conducta, que la empieza a poner mal. Bueno, la invitación es paremos inicialmente de decir, bueno, tendrá un problema de atención, tendrá un problema, pensar en diagnósticos, sino pensar en qué le pasa, por qué sufre, por qué se está comportando así. ¿Dónde vive? ¿Cómo vive? ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es su entorno? ¿Cuál es su contexto social? ¿No? Entonces, paremos un poco la pelota y pensemos quiénes son estos niños o estos pibes, como vos decís, que están transmitiendo con un comportamiento algo que les pasa. Si eso lleva a un diagnóstico, será un proceso al cual se llegará. Pero antes de automáticamente rotularlos, paremos a pensar qué le pasa, qué le está pasando, ¿no? Esto es como frenar a poder ver a esos niños, niñas o adolescentes que están ahí situadamente. Uh-huh. ¿Y por qué se llega, Lorena, entienden, a este tipo de situaciones? Digo, de ya poner un sello con cierta premura. Bueno, mira, como un poco decíamos, acá nosotros participamos desde esta red federal que tiene un posicionamiento y una postura muy marcada en ese punto, y un poco lo que apunta es que estamos en un contexto político, social y del mundo muy globalizado que lleva a constantemente la necesidad de encuadrar o enmarcar todo en algo, ¿no? Como hay poca posibilidad de ser espontáneo en esta época, hay poca posibilidad de tener tiempo, tenemos que trabajar mucho, volvernos con máquinas, ¿no? En este mundo constante que nos proponen, y hay poco tiempo también para compartir y acompañar a las infancias. Entonces, digo, en un mundo donde todos estamos corriendo, donde todos estamos acelerados, donde la tecnología nos atraviesa también como un factor bastante complejo, ¿qué lugar para las infancias? ¿Qué lugar para escucharlos? ¿Qué lugar para acompañarlos, no? Entonces, digo, ¿qué les estamos proponiendo nosotros y qué después los estamos como condenando en algún punto, entre comillas, por supuesto, a este mundo que también nosotros como adultos los estamos invitando, ¿no? Me parece que es importante repensar de cada lugar que ocupamos, cómo estamos mirando, cómo estamos acompañando. Un poco esta red también plantea, ¿no?, como prácticas y políticas públicas sectoriales que acompañen, ¿no? Es una red que tiene también mucha importancia, que genera todo el tiempo capacitaciones, espacios de reflexión, justamente para esto, para no encuadrar solamente a un problema cerrado, sino invitar a todo el tiempo a estar repensando, reflexionando, qué hacemos, por qué lo hacemos, ¿no? Me parece que hoy, en tiempos donde todo se sabe, donde no hay lugar para la pregunta, la invitación es a parar y a preguntarnos justamente qué pasa. Uh-huh. Si tuvieses que hacer una especie de punteo, cual protocolo para esa familia que, bueno, está
preocupada o prestando atención a alguna forma, alguna actitud, alguna manera de ese nene, de esa nena, y decís, bueno, ¿qué sería deseable? Aunque claramente entiendo que cada caso ha de ser particular y debe abordarse con mucha seriedad desde diferentes áreas, pero ¿qué sería lo primero a tener en cuenta, las primeras cuestiones a considerar? Bueno, lo que pasa que, como bien vos decís, es complejo, ¿no? Porque aparte en cada ámbito es distinto. Por ahí la invitación sería a poder pensar, preguntar. A ver, cuando las familias detectan algo igual, digamos, las familias son las que pasan mayor tiempo con sus hijos, ¿no? Yo te lo digo también como profesional de la salud, siempre que algo les genera preocupación o tienen incertidumbre, hay algo que escuchar. El tema es cómo escuchamos los que escuchamos y cómo acompañamos, ¿no? Que la familia tenga inquietudes es necesario de ser escuchado, que la familia detecte alguna dificultad es necesario de ser escuchado. El tema es que lo que escuchamos tenemos que tener esa capacidad de decir, bueno, parar de pensar en el manual de diagnósticos y poder pensar un poco más ampliadamente. Vuelvo a decir, si ese niño necesita un diagnóstico, se va a llegar, porque, digamos, lo va a necesitar, pero antes de pensar en un diagnóstico hay que tener una mirada ampliada. Por eso también digo, no cerrarnos o encasillar automáticamente en que un comportamiento lo busco en internet y me dice que responde a tal patrón, a tal diagnóstico, a tal problemática. Porque es angustia también. Lo mismo que en las escuelas. Bueno, ven un montón de cosas, por eso pensamos que es importante acompañar a los docentes, porque también están sobrepasados, porque hay un montón de situaciones que los colapsan, pero bueno, no cae, lo que uno intenta es que no caer en enseguida pensar en los diagnósticos, pensar en espacios donde poder acompañar. Por eso también una de las cosas que desde Foro Luján estamos intentando, Luján se unió a la red hace un año nada más, entonces es muy reciente las acciones que estamos como llevando a cabo, pero un poco tenemos esta intención de acompañar a las instituciones, de acompañar a los distintos lugares a esto, a pensar cómo acompañar, a pensar cómo escuchar, o a escucharlos todo lo que tienen para decir y pensar cómo darle una vuelta, ¿no? A eso que ven. No, muy difícil decirte un punteo a seguir, porque vuelvo a decir, si no caigo en la trampa de creer que hay una receta, y es la singularidad de cada caso. Pero vuelvo a decirte, el problema no es lo que ve la familia, el problema es lo que escucha el profesional, ¿no? O lo que escucha el referente que está ahí alojando a esta familia. Por eso la invitación es a repensarnos a quienes estamos escuchando y acompañando a esta familia. Bien, repensarse los profesionales. Sí, repensarnos los profesionales en cómo estamos mirando, en si estamos mirando todo lo que acompaña a ese niño o a esa familia o a ese adolescente. Esto, lo social, el momento histórico, el contexto, ¿no? No solo quedarnos con esta conducta a nivel biológico, sino poder mirar, bueno, cómo es su familia, dónde vive, cómo es su contexto socioeconómico, cómo es su red, tiene red, no tiene red. A veces te va a parecer, ¿no? Pero algo muy chiquito, está comiendo, ¿no? Digamos, ¿cómo es la vida de ese niño que hoy nos trae a un conflicto? Poder pensar más allá. Después vuelvo a decirte, si hay una situación que necesita un diagnóstico, se va a llegar, pero que no sea inicialmente ese el motivo de automáticamente decir, no para de moverse, es muy inquieto, tiene déficit de atención. Bueno, paremos la pelota y veamos por qué se mueve, qué le pasa, por qué sufre, y miremos integralmente. Vuelvo a decir, si hay un diagnóstico se llega, pero antes de llegar al diagnóstico hay un montón de cosas que tenemos que analizar. Y eso es un poco el día de concientizar, ¿no? Que en un niño que sufre o que le pasa algo, una etiqueta te acompaña de por vida. La sociedad todavía nos falta mucho para corrernos de ese lugar. Y bueno, la idea es poder defender lo más que se puede los derechos de las infancias y las adolescencias, permitiendo eso, acompañar, escuchar, estar disponible, ¿no? Encontrar otros modos de aliviar eso que los pueda estar haciendo sufrir. Muy bien, una mirada hacia adentro de los profesionales. En tu caso, ¿de qué especialidad? Y quienes te acompañan en Fórum Infancias Luján, ¿con qué especialidades? Dale, te cuento. Yo soy terapista ocupacional, después tenemos
psicólogas, psicopedagogas, trabajadoras sociales, también hay una médica pediatra. Nosotros tenemos como dentro de Forum un grupo con quien diríamos que estamos como más nuclearmente haciendo acciones más activas, y un grupo ampliado que va también participando en acciones, por ejemplo, el sábado pintamos un mural en el hospital que hoy se inaugura, un mural para justamente promover este Día de Infancias Libres y Adolescencias Libres de Etiqueta. Entonces, hay acciones que vamos haciendo un grupo o todas, pero tenemos profesionales de la salud, de la educación y de las ciencias sociales. También, al igual que en la Fórum de Red Federal. Bien. Y de la mano con este panorama que les preocupa y ocupa, podríamos decir que han ido surgiendo, no sé si como una especie de moda, corregime sin piedad, pero incluso algunos famosos, exitosos y demás, que ya con una buena cantidad de años vividos, dicen, tengo tal cuestión, ¿no? Y uno no sabe si es cierto, si se lo toma en broma, si pudo hacer toda una vida absolutamente funcional y demás con eso que ahora dice tener. ¿Qué hay ahí? Qué pregunta difícil decís vos, porque la realidad es que no podría juzgar lo que siente cada uno. Sí podría decirte que justamente como estamos en un mundo que globaliza todo, estas cuestiones también llevan a patologizar, ¿no? Es lo que yo te decía hoy, es los comportamientos y la vida cotidiana patologizada, ¿no? Todo, o sea, también es lo que un poco el sistema nos vende. Si uno se pone a mirar en su contexto, para todos tenemos una pastilla, ¿no? Te duele la rodilla, te duele la espalda, te duele la cabeza, y automáticamente recurrimos a eso, y a la búsqueda de una solución rápida, que es un poco a lo que nos lleva el sistema hoy, a necesitar una solución rápida. Y los tiempos o los padeceres de salud mental o de las infancias, las adolescencias, o en este caso, no son rápidos. No hay una respuesta rápida, no hay una solución. Entonces, a veces se cae en la búsqueda de una solución rápida, ¿no? O de encontrar algo que me justifique por qué me pasa lo que me pasa o por qué siento lo que siento. Vuelvo a decir, hay que analizar, yo, digamos, en eso no sería capaz de decirlo, pero sí me parece que hay que ser muy cuidadoso y muy criterioso, también con los lugares públicos que tienen muchas personas para hablar, ¿no? Como, bueno, estos espacios para decir, hay que ser cuidadoso con lo que uno dice, porque hay un montón de personas que también le pueden estar pasando o no situaciones, ¿sí? Entonces, ojo, digamos, el tema es reducir una conducta a un diagnóstico, es entender la complejidad, y que asusta un poco que hoy constantemente estemos encontrando todos los días diagnósticos nuevos. Eso es un poco lo que asusta. ¿Son diagnósticos nuevos o no estamos pudiendo frenar a pensar qué le pasa y otra forma de acompañamiento? Digamos, ¿todo lo que le pasa a la persona tiene que ver con eso, o hay otras realidades que estamos omitiendo, obviando, ¿no? Me parece que un poco el problema acá es esto, es hoy el sistema nos empuja a una solución rápida y a necesitar una respuesta. No toleramos la espera o el proceso, que me parece que es un poco lo que el síntoma que está teniendo como sociedad, ¿no? En todos los ámbitos. Y la tecnología vino mucho a rellenar esto. La no posibilidad de esperar, la no posibilidad de proceso, todo es ya, todo es rápido y todo lo tenemos ahora. Digo, no podemos escapar al avance de la tecnología, pero sí hay que ser muy cuidadosos a dónde nos están empujando, ¿no? También con la inteligencia artificial hoy, bueno, digo, hay un montón de cosas que parecen que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando y están totalmente influenciados y tienen que ver como cada uno vive también su vida. Excelente, Lorena, te agradecemos muchísimo la atención y desde Forum Infancias Luján, sí. Amén de esto que mencionás, que es repensar las prácticas profesionales, ser críticos también de cómo se ha actuado, cómo se sigue actuando y poder desde ahí, bueno, ir reorientando los modos de abordaje y demás. ¿Se puede brindar algún asesoramiento? ¿Cómo es el laburo que hacen desde la organización para
con un niño, una niña, una familia, una inquietud? Mira, como te decía, nosotros hace muy poquito que nos constituimos como red acá en la ciudad de Luján y vamos haciendo acciones porque, bueno, como digo, somos todos profesionales de la salud, la educación y las ciencias sociales que nos unimos, nos movilizamos por el deseo de acompañar y de otro mundo posible, pero también paralelamente tenemos como nuestra vida. Entonces vamos haciendo las acciones a modo que vamos pudiendo. Y hicimos lo de esto del mural, se viene una jornada que estamos preparando para agosto y que va a ser, ya lo estoy spoileando, en la Universidad de Luján. Bien. Y también nuestra idea, tenemos un Instagram y un mail donde nuestra idea es empezar a acercarnos también a los espacios de formación docente, a las instituciones, para brindar esto que te decimos, acompañamientos o espacios de reflexión. Porque a veces estamos en una era de mucha capacitación, ¿no? Donde todo se viene de arriba. Entonces, creemos que también hay que escuchar la realidad que vive cada institución o cada organización para pensar cómo desde ahí acompañar. Tal vez inicialmente no trabajamos con la familia, con los niños, sino que estamos apuntando a instituciones educativas y de salud. Perfecto, clarísima. Hoy Después, inauguran cada el uno mural. como profesional. Sí. Sí. No, hoy decime. inauguramos el mural. No, que digo, después cada una como profesional en los ámbitos donde trabaja de esta línea. Pero como fórum, hoy nuestra realidad es acompañar a instituciones, tanto educativas como de salud, y a la gente que pone el cuerpo acompañando a las infancias y adolescencias. Perfecto, a los grupos de trabajo. Hoy inauguran el mural, ¿a qué hora? A las 10. A las 10 se inaugura el mural en el hospital con los directivos que nos dieron el lugar y también que estamos muy agradecidas por esa oportunidad, como también a través de EVA, que entramos al Consejo Deliberante y el municipio declaró de interés municipal este día, como tantos otros municipios que se han ido sumando en la red federal. Así que para nosotras, con un año de existencia, estamos muy contentas con los pasos que estamos dando. Excelente. ¿Y qué dice, qué significa el mural y exactamente dónde está en el hospital? Bien, el mural está en el pasillo que conecta la guardia de pediatría con el pasillo que va a la NEO. El mural lo pintó un artista local que es Gianni Mufato y tienen diferentes caras de niños, niñas. Arriba dice el 6 de mayo, Día por las Infancias Libres de Etiquetas, y al costado hicimos como una frase que dice cada uno a su ritmo, cada uno a su tiempo, cada uno a su paso, llegaremos juntos a destino, ¿no? Como un poco apuntando a esto, ¿no? A que en ese espacio también podamos pensar, o cuando uno lo lee, respetar los tiempos de las infancias y de las adolescencias y los tiempos individuales también. Perfecto. Muchas gracias por la atención. Un beso. Bueno, gracias a ustedes. Un placer. Lorena Cenese con nosotros en este Día de las Infancias y Adolescencias libre de etiquetas, con este trabajo que desde hace algunos meses vienen desarrollando desde Fórum Infancias Luján, hoy con la inauguración, en este día conmemorativo, de un mural en el Hospital General Nuestra Señora de Luján.